Buenos días. Pues vamos a informar, estamos iniciando la semana, esperemos que sea una buena semana la que pasó, fue compleja, sin embargo, aquí estamos y seguimos adelante, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Tenemos que lograr entre todos los mexicanos la transformación del país. Y a pesar de los pesares, vamos hacia adelante, con el apoyo de la gente, con el apoyo de los ciudadanos, con el apoyo de todos, de la inmensa mayoría de los mexicanos. De esto vamos a informar pasado mañana, miércoles, que vamos a cumplir 2 años de el triunfo democrático, del triunfo que se logró con la participación de millones de mexicanos. Entonces vamos a rendir cuentas el miércoles por la tarde, cuidando nada más la sana distancia. No se puede hacer de otra forma, pero va a ser aquí en Palacio, en uno de los patios del Palacio Nacional. Y el día de hoy pues vamos a escuchar a Ricardo Sheffield, que desde hace ¿cuánto tiempo? 1 año, 7 meses. Aquí en La mañanera. ¿En la mañanera? 1 año, 7 meses. Todos los lunes en el quién es quién en los precios de los combustibles. Entonces vamos, Ricardo. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Recordarán que estamos presentando lo regionalizado, lo cual quiere decir que las 8 gasolineras que aparecen son las 8 más caras, las más pasadas de rosca en cada región con el precio. Y de todas ellas, la que tiene el precio más alto es en Hermosillo, Sonora, Real Fuel para la gasolina regular, un precio al público de 20.75 por litro, un margen de 3.66 pesos. Y la más económica, ExxonMobil, en Monclova, Coahuila, 15.90 pesos por litro, 36 centavos de margen. Para la gasolina premium son la más alta en Sinaloa, un precio al público de 21.48 por litro, Saúl Rubio Valenzuela, un margen de $1.84. La más económica, franquicia Pemex, combustibles Portes Gil en Veracruz, 16.03 pesos por litro con un margen de 46 centavos. Para el diésel,
la más cara con el margen más alto, franquicia Pemex, Ignacio Escobar, en Sinaloa, 22 pesos con 30 centavos por litro, 1 peso con 62 centavos de margen. La más económica, en contraste, franquicia Pemex, servicios El Coyol en Veracruz, 16 pesos 98 centavos por litro, 23 centavos de margen. Si lo vemos, promedios nacionales de marcas, las más caras, Redco, Arco, Chevron, y ahora Full Gas se nos subió a las más caras. Y las más económicas, Repsol, ExxonMobil, Total, y se ha mantenido ya por un mes como el promedio más económico, el grupo Orsan. La mezcla mexicana de petróleo, corte el 26 de junio, $33.90. Ese mismo día, el promedio nacional del diésel, 19 pesos con 57 centavos, promedio nacional de premium, 18 pesos 91 centavos, y de la regular, 18.55. Las últimas 3 semanas han sido más las gasolineras pasaditas de rosca que han ido subiendo paulatinamente los precios, porque mientras vemos una estabilidad ya en la mezcla mexicana de petróleo, vemos que ahí le van dando pellizcaditas, centavos, semana a semana, pero también ustedes pueden ver que en todas las regiones hay gasolina económica y en un rango de 3 kilómetros van a poder encontrar uno pasado de rosca, pero uno que es solidario con los consumidores. Nada más es cosa de estar atento a este tema, y para eso está la app de Litro por Litro, que es gratuita, que ya tiene casi un año en funcionamiento, y que la presentación que preguntaba el señor presidente, ahí le fallé, es 1 año y 2 meses los que llevamos presentando el quién es quién en los combustibles desde abril del año pasado. Tenemos 181 denuncias atendidas, 156 visitas o verificaciones para atender estas 181 visitas. Es una gasolinera que no se dejó verificar, lamentablemente, de mis paisanos en San Pancho, Guanajuato, en San Francisco del Rincón, pero ya la tenemos programada para dentro de poco. 26 gasolineras tuvieron problemas de no dar litro del litro y 45 bombas fueron inmovilizadas en el país. Fue una semana muy ajetreada para nosotros en Profeco. Ahora sí que se ganaron el Oscar de pasados de rosca varios, porque encontramos en Bahía de Banderas una gasolinera el 20 de junio con un aditamento en el pulsador, dos bombas con este aditamento en el pulsador, que obviamente estaban robando, no estaban dando litros completos. El 26 de junio nos encontramos 10 instrumentos que tenían este aparato en el pulsador para estar alterando el despacho del combustible en Tapilula, Chiapas, y nos rompieron el récord con 22 tarjetas madre en una gasolinera en San Pancho, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, 22 tarjetas madre con rastrillo, que estaban todas robando combustible. Por eso una semana bastante ajetreada. Todavía nos encontramos un rastrillo en Escuinapa, Sinaloa, el 23 de junio, y además, a raíz de una denuncia que presentó Profeco en la Fiscalía General de la República y acompañados por la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, terminamos un proceso en el estado de Guanajuato, pero como ahí ya estaba bastante avanzada la carpeta de investigación, no podemos ni siquiera mencionar el municipio, porque ahora sí no queremos que se nos vaya a ir esta gasolinera, que es una auténtica joyita en robar al consumidor, pero fue también ahí en el estado de
de Guanajuato, muy descompuestas las cosas en todos los sentidos. La gasolina más barata de la regular la encontramos en Toluca, estación móvil, 16 pesos con 35 centavos, y en Monclova, Coahuila, también de móvil, 16 pesos con 39 centavos. Móvil está dando bastante barata en general la gasolina regular. La más cara de G500 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, 20.91 por litro, y en Tuxpan, Jalisco, de franquicia Pemex, 20 pesos con 15 centavos. Esto es sin tomar en cuenta el margen de la gasolinera. La más barata de la Premium de móvil también, 16.55 por litro en Metepec, Estado de México, y en Puebla, de la franquicia Total, 16 pesos con 69 centavos. La más cara, 21.99 franquicia Pemex, Sinaloa, y de franquicia Shell, 21.29 en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. La más barata de diésel, 16.40, Dinami en Saltillo, Coahuila, y 17 pesos de franquicia Pemex en Veracruz. La más cara, 22.81, franquicia Pemex en Sinaloa, y 21.29 de Oxogas en Isla Mujeres, Quintana Roo. ¿Qué pasó con Oxogas? Normalmente estaba en la media, ahora salió como la más cara en diésel en Isla Mujeres. Seguimos monitoreando el tema de los servicios sanitarios, que lo pueden también checar en la app de litro por litro. Y nos vamos al gas, también dividido en regiones. El gas LP, venta para tanque estacionario, gas Menjuc, el más caro en Los Cabos, Baja California, 12 pesos con 4 centavos, 2 pesos 33 centavos de margen, pero ahí pueden ver que hay unos angelitos como Gas Menjuc, ellos mismos en Guerrero, en la zona sur, en Atoyac, que ahí nada más se ganan 4 pesos con 28 centavos por litro, el doble que en Los Cabos. Ahí no son muy parejos al tratar a sus clientes. Gas Ideal en Coahuila, el más económico, en comparación, 7 pesos 97 centavos por litro. Monclova, Coahuila, ahí tienen un margen de 1 peso con 50 centavos. Y Caligas para cilindros en Los Cabos, Baja California, 22 pesos 29 centavos por kilo, precio al público, 5 pesos con 25 centavos de margen, un margen altísimo, comparado sobre todo con Gas Providencia en San Luis de la Paz, Guanajuato, 14 pesos 55 centavos por kilo, con un margen de 2 pesos 29 centavos, y estabilidad general que hemos visto a lo largo de este año en el precio del gas LP. Nos vamos a la verificación de gas, también una semana ajetreada, 82 verificaciones, 7 con infracción. Afortunadamente no tan alto el número, 2 que no se dejaron verificar, y estaremos verificando con acompañamiento de la Guardia Nacional. Una agrupación de gasolineras y expendedores de productos derivados del petróleo de los Estados Unidos se quejó que porque los íbamos a verificar, que con la Guardia Nacional, pues si se hubieran dejado verificar la primera vez no hubiéramos tenido que ir con la Guardia Nacional. Ojalá nos los permitieran hacer desde la primera ocasión y nos evitamos esa molestia a todos. Si nosotros no queremos ir con la Guardia Nacional, tenemos que ir porque se portan como delincuentes al no cumplir con la ley, y ahí no nos andamos fijando si son de Estados Unidos, de Holanda, de Inglaterra, de México, sean de donde sean, se debe de cumplir la ley y se debe de proteger al consumidor, y eso es lo que estamos haciendo, y además con mucho gusto y con el mejor de los profesionalismos posibles. Autotanques verificados 103, solo 9 fueron inmovilizados, y encontramos solo un 1% de cilindros en mal estado, porcentaje relativamente bajo. No se dejó verificar Islogas en Zacatecas, ni Peñagas en el municipio de La Paz, Estado de México, y ahí sí, sin importar nacionalidad, iremos con la Guardia Nacional
en fecha próxima. Y tuvimos un operativo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, donde verificamos varios expendedores de gas LP para el transporte público, en donde se encontró que algunos de ellos habían estado en el pasado vendiendo gas robado, huachigás, pero afortunadamente con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional ese abasto se ha cerrado y se ha normalizado ya el expendio en esos negocios. Muchas gracias. Sería bueno que, como lo hicimos ya en una ocasión, también se otorgaran reconocimientos a los buenos concesionarios. Sí, vamos a hacer este reconocimiento. Ya fue hace más de medio año. Sí, para que vengan aquí, los invitamos, que pongan en sus expendios pues el reconocimiento por estar actuando con rectitud, vendiendo completa la gasolina, litros de a litro y buen precio. O sea, a ver cómo lo organizas y lo vemos. Con tiempo, ¿no? Puede ser que… En un mes a lo mejor. Sí, sí, sí. No el próximo lunes, sino para que hagas la evaluación. Lo mismo en el caso del gas, de cilindros sobre todo en particular, que es el que consume más la gente humilde. El que llega a las familias. De acuerdo. Muy bien, Ricardo. Bueno, vamos a abrir. Ustedes también tienen ganas. Vamos con el avance de obra en el aeropuerto y con el avance de obra en la refinería.
De acuerdo. Adelante, ahora sí. Buenos días, señor presidente. Procurador, buenos días. Soy Alberto Marroquín Espinosa, vengo de Frecuencia CAT. Jaime Farías informa desde Cancún, Reporte Querétaro, y desde el canal de YouTube Es Ahora AM. Presidente, el año pasado, en mayo del año pasado, le reportamos aquí en la mañanera de un hallazgo en Pemex de más de 500 plazas que cobraban doble plaza a los funcionarios. Y en ese momento, bueno, no se reportó la cantidad de plazas, simplemente más comenté que había gente que cobraba doble plaza. Hasta la fecha no he visto que se haya hecho algún trámite. Ya lo verifiqué en la página de Nómina Transparente, que efectivamente les quitaron la plaza más grande. Por decir un ejemplo, una plaza cobraban 137,000 pesos y en la otra plaza cobraban 95,000 pesos. La más pequeña cobraban en una 25,000 y en la otra 29,000 pesos. Pero no ha habido el recurso legal por parte de la Unidad de Responsabilidad de Pemex al respecto. O sea, realmente simplemente se hizo un trámite administrativo, pero no hubo más allá de lo que debería ser legalmente. Pero a ver, si nos puede decir informar el director de Pemex qué pasó con ese término, ¿no? De acuerdo. Pero ¿siguen cobrando doble? Ya no, ya les quitaron la plaza más grande. Pero les quitaron no una plaza, ajá, pero no se sancionó, pues, exactamente, a los responsables. Efectivamente. De acuerdo. No sé Entonces, vamos a pedirle al director de Pemex que nos informe. Y en la otra pregunta, hemos visto en la parte de medio ambiente, hay un río, el río Cedeño, en Jalapa, Veracruz, que sigue con mucha contaminación ambiental. Obviamente, pues hay muchos desechos que están tirando al río, pero prácticamente se debe mucho a que no hay, en Semarnat se ha omitido mucho el área de conciencia, de educación ambiental. En todo el país, antes tenían cada delegación tenía un departamento de educación ambiental. En la actualidad, únicamente cuentan 5 estados con educación ambiental. Entonces, puede ser parte de esa problemática de que no hay esa labor de hacer pequeñas acciones para grandes logros en materia de educación ambiental o conciencia ambiental, ¿no? De acuerdo, lo tomamos en cuenta. Es buena tu observación, el que se siga haciendo conciencia del cuidado del medio ambiente, que no se abandone esa campaña. Y nada más como último, vimos que en el Infonavit y conjunto con el gobernador de Omar Fayad inauguraron un laboratorio de investigación y experimentación práctica de vivienda allá en el año de 2018, finales de noviembre, pero hoy en día se encuentran abandonadas esas viviendas y no vaya a ser que alguien las vaya a querer tomar, y la verdad es un buen proyecto que se quedó ahí abandonado. Ojalá que el Infonavit pueda tomar cartas al respecto. De acuerdo, lo vemos también. Gracias. El director del Infonavit. Que están ellos aquí por la tarde, vienen 2, 3 veces por semana, ¿no?, a informar de 5 a 6, o vienen con los créditos de 6 a 7 mañana. Entonces le pedimos que informe sobre eso. También aprovecho para informar a todos y también a los servidores públicos que el miércoles no van a ver los informes de 5 a 7, porque va a ser el informe que vamos a rendir de los 2 años. Entonces, sí, como siempre, de manera invariable, el informe de 7 a 8 del doctor Hugo López-Gatell, ese sí. Y la mañanera también, solo este espacio de 5 a 7, porque todavía no se define bien la hora, pero va a ser
en ese tiempo, de 5 a 7, el informe que voy a rendir el miércoles. Muy bien, a ver, Isabel. Gracias, buenos días, presidente. 2 puntos. Uno, si nos puede dar el detalle, por favor, pues ya de la fecha de salida de su viaje a Washington, cuánto tiempo va a durar con la puesta en marcha del TEMEC y saber cuántas veces, según el protocolo, se tendría que usted hacer la prueba para que justamente se lleve a cabo el encuentro con Donald Trump. Esto por un lado. Y por el otro, pues la noticia de que por falta de elementos se obtuvo la libertad la mamá del Marro. ¿Qué pasó aquí a nivel federal? No se le acredita en el ámbito local las acusaciones que le imputaron, por eso es que la liberan. ¿Qué pasó a nivel federal? Se nos había dicho que la señora es la encargada de esta nómina, del apoyo social, de pagar a la gente. ¿Qué pasó por parte del gobierno federal en esos 2 casos, presidente, por favor? Bueno, en el primer tema, sí voy a viajar a Estados Unidos. Creo que hoy se va a definir el día. El motivo es el participar en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Ese es el motivo principal, el motivo del viaje. Voy a tener un encuentro con el presidente Donald Trump para celebrar el que se logró este acuerdo y que nos va a significar a las 3 naciones, a Canadá, a Estados Unidos y a México, el trabajar en una de las regiones, si no es que en la región más importante del mundo en términos de comercio, en términos económicos. Es el mercado más fuerte del mundo. Entonces, esto para México va a significar inversión, es decir, va a seguir llegando inversión foránea, inversión extranjera, se reactiva la economía, se generan empleos y hay bienestar en el país. Por eso es muy importante el que entre en vigor el tratado y muy oportuno, porque estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía, salir de la recesión económica, de la caída que produjo el coronavirus en la economía mundial y que nosotros podamos salir lo más rápido posible. Ya lo dije ayer también, todo indica de que ya tocamos fondo y vamos hacia la superficie, vamos a emerger, vamos a crecer económicamente. Ya tenemos elementos para decir que ya pasó lo peor en términos económicos. Claro, todavía falta que se den a conocer los datos porque van con demora datos sobre crecimiento o decrecimiento económico, pero nosotros ya tenemos información, datos, indicios de que ya, por ejemplo, no se están perdiendo empleos en la misma cantidad que se perdieron en abril, que fue el peor mes en pérdida de empleos. Se perdieron 555,000 empleos solo
en los trabajadores inscritos en el Seguro Social, 555,000 empleos de un poco más de 20,500,000 trabajadores inscritos. En abril se perdieron 550,000. Para mayo ya fue menos la pérdida, 340,000 aproximadamente, 340, 345,000. Y en lo que va de junio, tenemos datos preliminares de que vamos a estar abajo de 100,000 empleos perdidos. Llevamos hasta ahora como 70,000, pero nos falta el comportamiento de estos días. Entonces, para no fallarle, hablamos de menos de 100,000. Yo el miércoles ya voy a precisar cuántos fueron, pero esto indica que se va resolviendo la crisis económica. Es un buen indicador. Tengo otro que también me tiene optimista. Ya ven cuánto pesimismo hay, hasta del Fondo Monetario Internacional, que siempre se caracteriza por eso, por su pesimismo. Son optimistas cuando ellos manejan las economías de los países. Entonces sí, aunque después fracasen. Tengo otro dato alentador, que es el de las remesas, que aprovecho para agradecerle mucho de nuevo a nuestros paisanos que no dejan de enviar apoyos a sus familiares. Según datos preliminares, en estos 6 meses, que han sido muy difíciles, muy difíciles, se han incrementado las remesas en promedio 10% con relación al primer semestre del año pasado. En abril, en mayo, en este mes de junio, que han sido los más difíciles, ha habido aumento en el monto de las remesas. Eso nos ha ayudado mucho. Eso no lo toman en cuenta los tecnócratas, conservadores, defensores de la política neoliberal, pero para nosotros es fundamental porque es un dinero que llega abajo, que llega a 8 a 10 millones de familias, y eso nos ayuda mucho a temperar la crisis, que la crisis económica no se nos convierta en una crisis de bienestar social. Entonces, sí voy a Estados Unidos y no va a ser en esta semana, no va a ser de esta semana, y hoy aclaramos, seguramente en la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya informa sobre el programa y sobre la visita. Acerca de lo de Guanajuato, que me preguntas, pues yo lamento mucho esto. Tiene que ver con un problema añejo, vinculado con 2 elementos: ineficiencias, ¿sí?, y corrupción. Siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación. Y
es una forma de ocultar, ¿sí?, un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad. Siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo, pero sí hay jueces que buscan si hubo alguna falla en la hora de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa para dejar en libertad a presuntos delincuentes. Entonces, en este caso se va a hacer una investigación a fondo para revisar por qué motivo se dejó en libertad a estas personas. ¿Hay indicios de que haya una protección local en favor de esta persona que quedó libre? Es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato. Es un estado que tiene muy elevados índices de homicidios. Es el estado con más homicidios, pero ya lleva tiempo y las autoridades judiciales son las mismas. El fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años. ¿Cuántos? 12 años. ¿Sí? Y tiene que haber una renovación en Guanajuato. Desde luego, lo digo con todo respeto a la autonomía del gobierno de Guanajuato, pero es atípico lo que está sucediendo, completamente. Estamos hablando de más del 10% de los homicidios que se cometen en el país. El promedio debe de andar en 15% de los homicidios que se cometen en el país. Hay veces que llega a ser el 20% de homicidios. Y cuando se actúa de esta forma, esto tiene que ver con la actuación de la Federación, de la Secretaría de Defensa, se dan estos casos de libertad a presuntos delincuentes. Entonces, sí, hace falta hacer una investigación de fondo en el caso de Guanajuato. Pero ahora bien, con todo este trabajo de inteligencia que se ha hecho en Guanajuato desde hace mucho tiempo, a partir de que usted llega aquí al Gobierno de la República, insisto en la pregunta, ¿a nivel federal no hay cargos en contra de la mamá del Marro? ¿No han podido acreditar la evidencia que presuntamente le incriminen actividades justamente de la delincuencia organizada? ¿No hay nada? Están las investigaciones que se han hecho en este sentido. Yo le voy a pedir al secretario de Seguridad que les informe sobre los elementos que se tienen. Sí, porque me llama la atención justamente, ¿no?, lo que usted ha dicho y lo que ha dicho el secretario de la Defensa Nacional, esta red de base social, cómo se les paga, en fin, toda la operatividad criminal que tiene esta organización delictiva, pero cargos al llegar a nivel justicia federal no los hay, No, me queda sí claro. hay, ¿cómo no? En el caso de la mamá, Bueno, eso específicamente. nos los van a explicar. Okay. A partir del análisis que se haga del por qué quedó libre la libertad. Okay. Y en otro tema, yo sé que es un poco regresando al COVID, y quizás un poco temprano, pero ya vimos un indicio la semana pasada de lo que puede ser la nueva realidad o la nueva normalidad con la pandemia del COVID.
Se han suspendido ya las fiestas patrias, por decirlo, el día 15, el Día del Grito, en Nuevo León. En el análisis de los escenarios que vienen, ¿ustedes cómo lo estarían evaluando? Todavía Reitero, no. Todavía no. Todavía ¿Dónde no lo ya contemplan. se suspendieron? En Nuevo León. Por la aglomeración de personas. Es por todavía eso. no. Ustedes todavía no lo valoran. Sabemos. Nosotros no vamos a suspender, desde luego, la ceremonia. O sea, ninguna ceremonia hemos suspendido que tenga que ver con fechas históricas, importantes, memorables. Y imagínense cómo vamos a suspender el grito, de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es analizar para entonces, en su tiempo, porque estamos terminando junio, falta julio, agosto y la mitad de septiembre. Entonces, ya en su momento decidimos cómo se hace la ceremonia. Pero claro que tenemos que dar el grito de independencia. ¿Cómo vamos a olvidar la historia? ¿Cómo vamos a olvidar la independencia y la reforma y la revolución si estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país? Antes se quería hasta borrar la historia, no se conmemoraba nada. Bueno, se quitó como materia el civismo, la filosofía, no se hablaba de la historia patria, predominó el dar más tiempo para la recreación, para las vacaciones, los puentes. Las fechas históricas pasaron a segundo plano. ¿Y cómo vamos nosotros a olvidarnos de nuestro pasado? La historia es la maestra de la vida. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos? Por eso hay mucho problema de clasismo, de racismo, se dejó de apoyar las ciencias sociales y ahora ha quedado de manifiesto algo que hemos aquí estado diciendo, de que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura, y de que hay personas que tienen grados de doctores, que estudian en universidades del extranjero y que no poseen cultura, ni ética, ni respeto. Yo aquí no puedo dejar de manifestar mi inconformidad por las expresiones de Jorge Castañeda al referirse a un pueblo de Oaxaca. Sin duda, eso es una expresión clasista, racista. Él debería de ofrecer una disculpa, porque fue funcionario público, pero además es comentarista, es analista en un medio de comunicación, por lo que a nosotros corresponde nuestro reconocimiento afectuoso, cariñoso, sincero a todos los habitantes de Putla,
a todos los mixtecos de la gran cultura mixteca. Siempre he sostenido, lo he escrito, Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Es un pueblo extraordinario, excepcional, porque ha sabido mantener sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, su organización social, comunitaria, el tequio, la ayuda mutua, el respeto a la naturaleza, la protección de los niños, la protección de los ancianos. Es algo excepcional, es de lo mejor del mundo la cultura de Oaxaca. Entonces, cuando un personaje como Castañeda se expresa de esa manera y otros, porque tengo entendido, no vi el programa, de que hasta se rieron los demás, Aguilar Camín, otro intelectual orgánico del régimen. ¿Quién más estaba? ¿Quién era el conductor del programa? Zuckerman. ¿Sí? Entonces, muertos de risa ante una expresión despectiva, discriminatoria, racista, pero así también una escritora, la señora Dresser, que dijo que yo tenía una concepción pueblerina, hizo referencia a mi municipio, a Macuspana, creo que también Calderón. Imagínense, y no quiero dejar de citar, no quiero plagiarme la idea, porque me pareció genial, de un participante en redes sociales que puso un mensaje: si esto dicen en público, imaginen cómo se expresan en lo privado. Entonces, pues en lo privado pueden expresarse así, pero en público tiene que haber más recato, respeto a los pueblos, a la gente, a nuestras culturas, y también que no se vayan a rasgar las vestiduras de que esto es censura, que los estoy cuestionando, censurando. Ellos, independientemente de este caso, se la pasan atacándome. Es una de cal por varias de arena. O sea, pero el hecho mismo, o sea, el que no se reconozcan las gestas históricas de nuestro pueblo, que nada más la política se circunscriba a las élites, ¿cómo le llaman? Al círculo rojo, a los analistas políticos, y que el pueblo no cuente ese desprecio que hay por la gente, toda esa actitud clasista. Afortunadamente, como existe pues este debate del pensamiento conservador
y el pensamiento liberal, pues todo esto está saliendo a flote, que es muy bueno, porque la mayoría de estos personajes actuaban siempre simulando con hipocresía, simulaban ser liberales, progresistas, gente de avanzada, y no, son muy retrógradas. Pero bueno, de ahí tu pregunta. Buenos días, presidente del Gobierno de México. Su servidor Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial. Si me permite una sugerencia, señor presidente, con todo respeto, en su próximo viaje a Estados Unidos y a estados de la República del Norte del país, ¿por qué no utilizar usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas los aeronaves tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Armada de México? Sería una opción. ¿Y por qué en este viaje a Washington, que son tantas millas, por qué uno utilizar el TP-01? A usted le corresponde, es propiedad de todos los mexicanos y creo que estaría bien, además por los métodos o códigos de seguridad que se imponen cuando se viaja a otro país. Esa sería una sugerencia de utilizar las aeronaves de las Fuerzas Armadas de México. Y otra sugerencia que me piden las redes sociales es que se pudiera poner quién es quién en las remesas en euros, principalmente de Europa, de Alemania, porque BBVA a todos los mexicanos que mandan también remesas de Europa, tienen ahí cierta incertidumbre de cuántas son las comisiones que les cobran muy caras. Esa sería mi primera sugerencia, esas dos sugerencias. Y bueno, mi primera pregunta, señor presidente, es en torno que las cifras hablan por sí solas y hasta 2018, señor presidente, el Coneval mostraba que había 52.4 millones de personas pobres en México y 9.3 millones que vivían en la pobreza extrema y 25 millones de personas que se reconocen como indígenas, señor presidente. Hace 20 años y con varios meses, Carlos Salinas nos dijo que con la firma del TLC todos los mexicanos íbamos a ser ciudadanos del primer mundo y sus sucesores, los siguientes presidentes, pues vea en la situación en que nos encontramos o se encuentra nuestro país en una situación muy mala. Y además, en las pasadas negociaciones del TECMEC se le criticó que habían hecho su administración, sus negociadores, por parte de los opositores, una mala negociación. Mi pregunta, señor presidente, es, venimos arrastrando a todos esos pobres, a todos esos indígenas. El TECMEC y su administración podrá llevarnos a ser México una potencia mundial, aún con la crisis económica y de pandemia, y aprovechando también que el 1 de julio pues son 2 años de su triunfo, ¿cree justo que sea necesario un cambio de piezas en su gabinete? Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, pues son varias. Voy a Estados Unidos, voy a trasladarme en los aviones de ruta comercial. No hay viaje directo de la Ciudad de México a Washington, pero se puede hacer una escala y llegar a Washington un día antes de el encuentro
que tendremos. Entonces, lo voy a hacer de esa manera. No descarto la utilización de aviones de la Fuerza Aérea, de la Secretaría de Marina, aviones, helicópteros, pero solo en caso de urgencia, de necesidad de atender a la población, de casos por tragedias que no deseo, pero si tengo necesidad de moverme pronto, utilizaría yo aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas. Como ahora tengo tiempo, porque me puedo ir un día antes y llego sin problema, no hace falta, porque también hay que gobernar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. Nada de la parafernalia que había antes. Me molesta. Hay cosas que no deben volver a suceder en el país. Entonces no quiero dar pie a nada. No quiero que regrese ese estilo al gobierno, la extravagancia, la prepotencia, la fantochería y desde luego no permitir la corrupción, para nada, cero corrupción, cero impunidad. Entonces vamos a ir a Estados Unidos en esa situación. Es importante la visita porque también esto ha generado alguna polémica. Es importante porque, como ya lo expresé, es la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y es un momento muy oportuno. Y esto, considero, nos va a ayudar a reactivar la economía, va a ayudar a México. Por eso voy. ¿Qué otra cosa? Sobre las remesas. No, le preguntaba que si el TECMEC nos puede ayudar a ser potencia, porque nos había prometido Salinas ser ciudadanos de primer mundo. Sí, porque vamos a crecer aún atravesando por estos momentos muy difíciles. Yo considero que pronto va a recuperarse la economía, ya lo expliqué. Los pronósticos en el mundo es de que se va a caer la economía mundial en 8–10%. Nosotros consideramos que no va a ser así para el caso de México, que nos vamos a recuperar pronto. Ayer hablaba de que nos importa mucho el tratado, el acuerdo comercial con Estados Unidos, porque estamos hablando de la economía del mercado más fuerte del hemisferio. Estamos hablando de una economía que, medida en lo que es el Producto Interno Bruto, significa
más de 20 billones de dólares solo para enfrentar la crisis. Están destinando el 13% del PIB. Si son 20 billones de dólares, el 13% son alrededor de 3 billones de dólares para enfrentar la crisis. Esto significa muchísimo. Y de toda esa derrama económica, hay una parte que llega a México y se puede ver solo en el caso de las remesas. Si se inyectan recursos en Estados Unidos para enfrentar la crisis de esa magnitud, pues nuestros paisanos también son beneficiados y tienen ingresos para poder ayudar a sus familiares en México. Entonces, esta relación es para nosotros muy importante. Además, ha habido respeto del presidente Donald Trump hacia nuestro gobierno. Ha habido una relación de respeto mutuo. No voy a decir más. Incluso el discurso del presidente Trump con relación a México ha sido más respetuoso de cómo se expresaba anteriormente, cosa que le agradecemos mucho. Y tenemos que mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo. Y yo no tengo problema de conciencia de que yo vaya a Estados Unidos si siempre, toda mi vida, he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano. Todo el tiempo. No soy un vendepatria, para decirlo con claridad, para que no se anden preocupando o se confundan. Se puede tener una muy buena relación con un país como Estados Unidos, que es un país vecino, manteniendo nuestro decoro, nuestra dignidad, nuestra independencia, nuestra soberanía. Y acerca de las remesas de Europa, a ver si en un lunes que nos expliques, nos informes. El próximo mes que toca. ¿Sí? De acuerdo. ¿Y le acompañará prensa mexicana a esta gira? ¿Irá prensa? Pues sí, los que quieran ir están invitados, nada más que pues ya no es tampoco como antes, que iban 2 aviones, ¿no? Uno donde iba el presidente y su gabinete, sus invitados especiales,
te llevaban hasta el Perico, y otro avión donde iban los medios, ¿no? ¿Se acuerdan cómo eran? Sí. Y ya no, eso no. Me va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores, el jefe de la Oficina de Presidencia y la secretaria de Economía. Y allá la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena. Esa es la comitiva. También Daniel Asaf. Entonces, ¿cuántos vamos a hacer? 4. 5. Eso depende del malestar. Ya quedamos, al menos eso es lo que yo aprendí de las exposiciones, de las clases, de las ponencias magistrales del doctor Hugo López-Gatell, de que hay que hacerse la prueba cuando uno tiene dolor de cabeza, tos seca, calentura y dolor de cuerpo. No sé si me lo pidan. No, todavía no. Y además no adelantemos vísperas. Si ya lo piden, pues ya vamos a ver qué hacemos. Ya entonces resolvemos. Vamos a analizarlo, vamos a verlo. No tengo yo ningún problema de actuar con humildad. ¿Nos avisaría? Sí, porque tampoco tengo nada que ocultar. Nada. Señor presidente, mi segunda pregunta. Muy contrario de lo que se piensa, el poder es humildad. Presidente de México, mi segunda pregunta. Mi colega Julio Cerroa y Vicente Serrano, de Sin Censura, en una investigación, recuerdan que de un Twitter del señor Ciro Gómez Leiva, donde decía que la diferencia de Pigmenio Ibarra no es empresario, no ha recibido dinero público, no ha vendido publicidad ni servicios de propaganda. Esto lo decía el 29 de mayo de este año. Pues, presidente, resulta que hay documentos del 2013 de la Dirección de Normatividad de Comunicación de la Presidencia, en donde su programa Fórmula de la Tarde recibió 1.707.000 pesos. Y además, en la página 66 de ese documento dice que el señor Ciro Gómez Leiva, no el programa de Fórmula de la Tarde, recibió 1.113.000 pesos pagados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este periodista, defensor de García Luna, escribió el 15 de noviembre del 2012, palabras más, palabras menos: ayer debió haber sido uno de los días más tristes en la carrera de Genaro García Luna, pues de un plumazo Enrique Peña Nieto desaparece la Secretaría de Seguridad. Ciro Gómez Leiva, presidente, la semana pasada le dijo a usted que era un mentiroso porque él no se había reunido grupalmente con García Luna, pero en esa respuesta acepta que sí lo hizo en forma privada. Estos voceros del régimen neoliberal, presidente, están rebasando la línea de libertad de expresión, como lo hace también el señor López, al que le dicen el teacher, quien acusa que a algunos compañeros de la primera fila, Jesús Ramírez, nos da las preguntas sembradas y que además se nos paga. Señor dice que nos pagan por las preguntas. Mi pregunta es, ¿la Secretaría de Gobernación, a través de radio y televisión, podría hacerles un exhorto
a conducirse pues con respeto, con que no hagan mentiras falsas, y además mataron a un empresario, lo resucitaron, dijeron que se acababan las clases, no fue mentira, y continúan con ese discurso de odio, racismo y clasismo. Esa sería mi pregunta, señor presidente. Pues mire, tiene que haber esa crítica porque es consustancial a la democracia. Ya hemos hablado de esto. Y nosotros consideramos que además de ser indebido comprar conciencias, comprar lealtades, significa un oneroso gasto para la hacienda pública. Esto de la subvención a los periodistas viene de tiempo atrás, cuando menos desde el Porfiriato. Limantur subvencionaba a periodistas. En ese entonces el periódico favorito de Porfirio Díaz, periódico conservador, era El Imparcial, que se leía mucho. En aquel entonces el tiraje del Imparcial llegó a ser de 120, 140 mil ejemplares diarios, cuando México tenía 15, 18 millones de habitantes. Imagínense qué periódico en México hoy tiene un tiraje de 120, de 150 mil ejemplares. Entonces, desde esa época, pues, está lo de la subvención a los medios. Esto quedó incluso registrado, hubo hasta una polémica. ¿Cómo se llama el sobrino de Daniel Cabrera? El político intelectual de la Revolución, también de Puebla. Sí, Luis Cabrera. Él se hizo cargo de demostrar de cómo se subvencionaba a la prensa y en particular a este periódico, al Imparcial, Luis Cabrera. Y esto pues siempre ha existido. Sería muy bueno que algún día aquí habláramos de eso, ¿no? Cuando menos saber por qué se le conoce como chayote. ¿De dónde viene eso del chayote? Otros le llaman embute. En el Porfiriato los científicos hablaban de subvención, luego chayote, embute. Pues el sobre, hay una anécdota que me la platicó un periodista, de que cuando repartían el dinero, los sobres, en las campañas, estas oficiales, que se hacían, que iban en los camiones, ¿no? También camiones con periodistas. Cuando se subía el que repartía los sobres, pues iba entregando a cada uno de los que iba. Aclaro que en aquel entonces también habían excepciones.
de quienes no recibían el sobre. Muy pocos, pero no lo recibían. Pero sí había periodistas que no lo recibían. Y había uno que dormía bastante, pues le gustaba echarse su siesta en el camión. Pero ya cuando se subía el del sobre, seguía durmiendo, pero ya cuando pasaba en el pasillo por donde estaba él, hacía así. Con los ojos cerrados y le ponían el sobre. Y hacía así. Faltan 100. De ahí viene lo del piquete de ojo, porque el que repartía sacaba del sobre lo que consideraba, pero este señor era tan experto, ¿no?, que sabía si estaba completo o no. Ya en el gobierno actual no hay chayote, ni hay sobre, porque también en los últimos tiempos se fue modernizando el chayo y ya era por servicios profesionales, por otro tipo de servicios o de, como le llamaban, ¿no?, de información. Entonces era mucho, pero bastante. Nada más formalmente, ¿cuánto fue lo que se destinó a publicidad en el último año del presidente Peña? 10,000 millones. ¿Cuánto destinamos nosotros el año pasado? 3,600. ¿Y cuánto va a ser este año? 2,200. Entonces, sí hay una disminución como del 70% de la publicidad. Estamos hablando en términos de la formalidad, de lo que está documentado. Y nada más gobierno federal, porque imagínense, en los estados hay hasta municipios donde también reparten. Entonces, por eso el enojo son dos cosas. La parte, vamos a decir, de las ideas que no les gusta nuestra manera de pensar y de actuar. Y lo otro es que se sienten afectados en sus economías, porque ya no hay chayote. Pero imagínense si nos ahorramos 8,000 millones, vale la pena, ¿no?, aguantar. Pues insultos, porque 8,000 millones pues es la mitad de lo que necesitamos para entregar las becas a niñas, a niños con discapacidad. Y acerca del daño que nos puedan causar, es una prueba también para ver
el nivel de conciencia que hay en el pueblo. Si la gente se traga ese plato de mentiras que le ofrecen, pues es que todavía falta seguir trabajando más, haciendo conciencia. Pero ya no es así. Ya la gente está muy despierta, muy consciente, y además cada vez que hay noticias falsas se caen, porque existen las benditas redes sociales y ahí la gente se hace cargo de aclarar. Eso es muy importante. Y acerca de la situación personal, a mí no me afecta, porque si estoy bien con mi tribunal, que es mi conciencia, tengo un escudo protector. Si actúo con rectitud, si actúo con honestidad, pues estoy blindado, no me afecta. Además estoy acostumbrado. Imagínense cuánto tiempo en la lucha y cuántos ataques. Hasta hace poco que estábamos en la oposición, yo recuerdo que no me daban entrevistas. Hace 5 años. Recuerdo que me daba entrevistas el licenciado Jacobo Zabludowski en su programa de radio. Excepcional, porque no me entrevistaban, no me invitaban. Y él me abría el micrófono de manera muy peculiar, porque pues traía la presión de los dueños de la estación. Entonces necesitábamos comunicar algo, porque todavía las redes no eran lo que son ahora. Íbamos a hacer un acto, nos íbamos a concentrar en el Zócalo para protestar por algo y necesitábamos que la gente lo supiera. La comunicación es fundamental. Entonces, un programa de radio en aquel entonces era escuchado por miles, a veces millones. Entonces, le agradezco mucho a él porque me daba la oportunidad. Claro, me decía, nos pidió usted, licenciado, tiempo para expresar algo, porque tiene usted algo que comunicar. Le escucho. Y entonces empezaba yo a hablar. Taca, 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 taca. Ahí sí de corrido. Aprovechando. No me interrumpía. Ya cuando terminaba. ¿Es todo, licenciado? No me hacía una sola pregunta. Sí, Jacobo Solas, una sola pregunta. ¿Es todo? ¿No tiene nada que agregar? No, muchas gracias, ya había yo dicho todo. Y ya, pero no me hacía una sola pregunta. Los más avanzados en pluralidad, entre comillas, me tenían una cuota para que simularan
de que eran independientes y que a todos les daban espacio, ¿no? Pero el programa más avanzado de la radio en ese entonces me permitía estar una vez cada 6 meses. Lo de la prensa escrita, ni hablar. No existíamos. Entonces, ahora es distinto. O sea, ahora hay muchas maneras de manifestarnos y no debemos de enojarnos. Es muy buena la polémica sobre este tema. Yo les decía que es un momento único, estamos en lo inédito, porque durante siglos se sostuvo que la prensa formaba la opinión pública. Lo que decía Lucas Alamán, que le decía a Santana, no se preocupe, pero esto en 1850, no se preocupe, venga, estaba en el exilio después de que nos habían quitado la mitad del territorio, venga, porque nosotros controlamos la opinión general, la opinión pública, porque nosotros somos los dueños o tenemos influencia en los principales periódicos de la capital y del país. Y luego Goebbels, 70, 80 años después, repite lo mismo. Una mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad. Si tienes el control de los medios, pues por eso era el cuarto poder. Y todavía cuando nos roban la presidencia, la guerra sucia, el que yo era un peligro para México, se apoya fundamentalmente en el control absoluto de los medios de comunicación. Estábamos en campaña cuando lanzan esto de que yo era un peligro para México. El primero que me advierte que venía esa campaña y no le creía o lo consideré un absurdo fue Carlos Monsiváis. Me dijo, viene esta campaña y el eje va a ser que eres un peligro para México. Ay, Carlos, ¿quién va a creer eso? Y claro, era algo pues elemental, corriente, ¿no? Un peligro para México. Lo acuñó un publicista estadounidense, acuñó la frase. Pero no era la frase, sino la repetición, y no poder nosotros defendernos. Me acuerdo que una televisora nos suspendió nuestro plan de publicidad cuando estaba a todo lo que daba lo del peligro para México. No aparecíamos en la televisión, en una de las televisoras, porque argumentó de que no le pagábamos por adelantado la publicidad. Claro, una excusa para sacarnos. En tanto estaba la campaña en contra nuestra. Entonces, sabemos de estos temas, estamos acostumbrados, por eso no desesperarnos,
Ahora hay muchas ventajas. Repito, es muy importante lo de las redes sociales. Hace un momento les comentaba yo de cómo alguien en las redes sociales hace ese razonamiento, ¿no? Si esto dicen en público, imagínense lo que dirán en privado. Es genial, es muy inteligente. Y así en las redes sociales se encuentran uno muchísimas cosas buenas. Y esto lo digo porque hay quienes también se decepcionan, porque también hay campañas, ¿no?, de desprestigio y bots y todos, y hay quienes dicen ya no vuelvo a tener Twitter o Face. No. Hay que tenerlos. Y parece que está aceptando el representante de Twitter en México la invitación de estar aquí con nosotros. Ya aceptó, va a estar con nosotros para explicarnos si tienen posibilidad de controlar la venta de mensajes o el uso de los robots para hacer guerra sucia, y cómo está la línea entre censura, el que se considere censura, o la libertad con ética. O sea, ¿qué se puede hacer? Es muy interesante este tema. ¿Cuándo viene? Ya está, bueno, les avisamos. Bueno. A ver, tú. Buenos días, presidente, ¿cómo está? Yo quería preguntarle primero que nada, pues, aunque usted no vaya con una intención política a Estados Unidos, su visita a ese país será vista de ese modo, será percibida. Yo le quiero preguntar entonces, ¿cómo le hará usted para que haya una separación de las agendas? ¿Para que haya? Una separación de las agendas, o sea, para que deje muy claro que usted va por el TEMEC. No, pues va a ser una reunión política, en el buen sentido de lo que es la política. Voy a un viaje que tiene que ver con mis facultades que me da, que me otorga la Constitución política de México. Pero reconoce que será percibida de manera electoral. Pues sí, pero pues nosotros tenemos ya una tradición en política exterior apegada a la Constitución nuestra, de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de cooperación para el desarrollo. Yo me tengo que ajustar a eso. No soy igual, pues, que otros. Yo voy, pues, a representar a México en un asunto que considero fundamental para el desarrollo de la economía, y voy, pues, también a agradecer el que el gobierno de Estados Unidos tenga un trato respetuoso de nosotros. Presidente, ¿y ya confirmó Trudeau que va? Que era algo que… No sabemos. Ellos también tienen que decidir, es su agenda. Creo que hoy iban ya a resolver, por eso les hablo de que hoy se da a conocer el programa. Siempre aquí o en otras partes pues va a haber polémica sobre estos temas, es natural. Yo estoy
como el dicho político de la época del liberalismo, cuando se enfrentaba a Porfirio Díaz, que siempre esto no es puesto, es un dicho según el cual si la ensartas, pierdes, y si no la ensartas, perdiste. Si voy, porque ¿para qué voy? Y si no voy, ¿por qué no voy? ¿Sí? Si no voy, soy aldeano, de Macuspana, que me da muchísimo orgullo, y además no solo de Macuspana, de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, que me da muchísimo orgullo, mi pueblo. Es que entonces, y si voy, pues ¿para qué me meto, ¿no?, en cuestiones políticas si no voy a intervenir en cuestiones electorales? Porque yo no quiero que intervengan en cuestiones de México. Una de las cosas interesantes ahora en la elección, que también leía yo en las redes sociales, es de que en la elección del 18 no se metieron los estadounidenses. Y en la del 2006 sí se habló. Al menos en aquellos cables, ¿cómo se llaman? Wikileaks. Iban estos mismos personajes conservadores que están en contra de nosotros, iban a la embajada estadounidense a decir de que yo era un peligro para México. Hay toda una documentación sobre eso. Presidente, mi segunda pregunta es, Estados Unidos canceló la emisión de visas de trabajo, entre ellas la H-2B, que beneficia a 60,000 mexicanos al año. ¿Qué opina de esto? Porque pues justamente quizás se vea reflejado en las remesas. Nosotros tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos y cuando actúan así, que afectan a mexicanos, siempre se atienden nuestras demandas. O sea, podría plantearle. Sí, como pasó con los aranceles, llegamos a acuerdos, nos tienen respeto. No, vamos básicamente a lo del tratado. Básicamente es el tratado. Buen día, presidente. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Precisamente sobre el tema del TEMEC, estamos ya a 2 días de la entrada en vigor de este tratado y en la Cámara de Diputados, bueno, pues se batió apenas en la medianoche estos 2 periodos extraordinarios donde se estaría hablando de aprobar las leyes complementarias para que se aplique el TEMEC aquí. Sabemos, usted ya ha mencionado que se aprueben o no en estos días va a entrar el tratado porque es un asunto trilateral. Sin embargo, México, por un lado, México no queda en desventaja de alguna manera por el hecho de que sus legisladores no lleguen a un consenso y por otro lado, bueno, ¿qué opina usted respecto de que pues precisamente no se llega a un consenso? ¿Por qué no en un tema tan importante como usted lo ha mencionado que es el TEMEC, por un lado? Bueno, yo tengo otra información, ahora sí que tengo otro dato. Creo que hubo acuerdo y que hubo consenso. Para el Senado. Sí. Nada más, pero no en la Cámara de Diputados.
pero ya es un avance. Tienen ellos todavía posibilidad. En el caso del tratado, lo fundamental es el Senado de la República. Y ya se logró este consenso, creo que anoche, y va a aprobarse. Estoy optimista en eso, porque todos están de acuerdo. Ha habido consenso y además, como tú mismo lo expresas, son leyes secundarias, no impiden la entrada en vigor del tratado. Lo que pasa que sí sería bueno que antes del miércoles quedaran aprobadas. Ojalá y se logre, pero eso va a depender del Poder Legislativo. Por otro lado, preguntarle, bueno, ya usted hablaba de temas de expresiones en redes sociales de personas que, bueno, pues de alguna manera tienen un espacio en medios y, bueno, pues tienen voz en redes sociales. Pues precisamente apenas este señor John Ackerman pues hablaba del video del atentado al secretario de Seguridad en la Ciudad de México y comparó, bueno, dijo que los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático en un país donde pues se asesinan a periodistas, donde ha ocupado desafortunadamente pues lugares muy arriba en torno a las agresiones a medios de comunicación. ¿Cómo observa la Presidencia de la República que se haga este tipo de comparaciones? Bueno, yo siempre lo que recomiendo es que haya respeto, pero que haya mucha polémica, como la hay en los medios. Les estoy hablando de que a mí me insultan, yo no me quejo. No voy a ir a presentar una denuncia. Ya hablé de cómo acosaron a mi esposa en un viaje y tampoco vamos a presentar una denuncia. Están muy molestos los conservadores y además de la hipocresía que los caracteriza, de ser muy corruptos, son, en el mejor de los casos, tratándolos con amabilidad, fanáticos. Podría yo decir algo más fuerte, pero entonces sí, se sentirían muy ofendidos. Porque en el diálogo o monólogo o los insultos de esta persona a Beatriz, estaba descompuesto. Y ahora sí que, ¿por qué el cuestionamiento a ella? Si es conmigo. Entonces llegó a decirme Beatriz por teléfono, fíjate que estaba tan fuera de sí que si le hubiese yo respondido algo fuerte, me hubiese golpeado. Entonces le digo, te entiendo perfectamente. Es una mentalidad, es una formación. Y le digo, nada más quiero, porque esto es hasta tema de análisis en la casa, porque aunque somos esposos y nos queremos mucho, traemos formaciones distintas. Pues yo soy de Tepetitán, ella es de aquí de la Ciudad de México, su familia vivió siempre en Coyoacán,
tiene una formación distinta completamente. En todo sentido. Pues, claro, nos queremos y además nos identificamos en la lucha, pero esto ha sido un proceso, ¿no? Entonces, como traemos estas diferencias, porque ella es muy cuidadosa, ¿no?, de, vamos a decir, su clase, porque todos pertenecemos a una clase social. Y le digo, nada más falta que yo compruebe una cosa, que este señor, que dicho sea de paso merece todo nuestro respeto y que no se vaya a sentir ofendido, o sea, porque nosotros no odiamos a nadie. Digo, nada más falta que yo compruebe de que va a misa todos los domingos y que confiesa y comulga, porque es redondito. Es un pensamiento. Entonces, quitemos los fanatismos de izquierda o de derecha, los dogmatismos, y también no nos dejemos llevar por el odio, que tengamos capacidad para argumentar y no nos cerremos y seamos respetuosos, pero que sí hay dos pensamientos distintos, contrapuestos, siempre existir. Pero el hecho de señalar a los medios de comunicación, bueno, de compararlos con, o decirles sicariato, ¿esto no vulnera precisamente la labor que llevamos los medios de comunicación? Pues habría que ver también del otro lado, porque otra característica también del conservadurismo es que son muy dados a tirar la piedra y a esconder la mano, y les gusta hacer, pero no les gusta que les hagan. Es que Y cada vez que les surge algo, pegan el grito en el cielo. O sea, para todos, pues, serenidad y paciencia, como diría el filósofo Calimán. Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós.